Ahora vamos a ver si ya lo tiene Moy para que nos lo lea fuera y así. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para siempre. Amén. Dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Me acuerdo ahorita por lo que decía Raúl de los tiempos que se vienen, tiempos difíciles. Siempre hemos estado viviendo tiempos difíciles, pero de acuerdo a lo que hemos estado escuchando en la palabra de Dios y lo que estamos viendo, pues vemos, ¿no? Predicamos hace algunas semanas la profecía de Jesucristo. Cuando veas la higuera, ¿verdad?, que empieza a retoñar, pues saber que el verano está cerca. Entonces, ahí mismo dice que no pasará la generación. Y ahorita antes de venir para acá, Conchita, generalmente cuando está uno en el baño y eso, pone alguna conferencia ahí. Yo por la mañana me dio mucho gusto escuchar algo que lo puso, no sé cómo lo encontró por ahí, a un hombre que fue determinante, que ha sido determinante en mi vida, fue un ejemplo para mi vida, aunque conviví muy poco con él, Fermín García, el pastor, antes se llamaba Amistad de Tijuana, un hombre de Dios, y estaba predicando exactamente acerca de esto, ¿no?, de las señales, lo que veíamos hace unos días. Obviamente esa predicación ya tiene muchos años, ya tiene años. 2001, porque él se encuentra muy enfermito, no sé si viva aún, realmente no sé si viva todavía, pero él se encuentra muy enfermo, un hombre de Dios que Dios lo usó poderosamente, y hablaba algo acerca de eso, ¿no?, de lo que estábamos viendo, de Mateo 24, de las señales. Y realmente son tiempos difíciles en los cuales nosotros tenemos que involucrarnos mucho en la palabra de Dios y en la obra de Dios. Sabemos que Dios bendice, nosotros somos la nación de Dios. No éramos pueblo, pero ahora somos su pueblo, ¿sí? Entonces necesitamos involucrarnos, somos el pueblo de Dios, somos grandemente bendecidos, pero necesitamos meternos con el Señor. Recordemos que las bendiciones vienen por la obediencia, ¿no? El simple hecho de estar en Cristo Jesús ya es una grandísima bendición, porque ya no estamos como estábamos anteriormente, ¿ok? Pero es así. Y me acuerdo de este texto porque, brevemente, si nosotros recordamos ahí en el Éxodo, cuando las famosas plagas, las plagas venían en el pueblo de los egipcios, ¿no?, para el pueblo de Egipto. Pero donde estaba el pueblo hebreo, ahí no pasaba nada. Que llegaron los piojos, los egipcios andaban todos piojosos, y los hebreos no. Aquellos no podían tomar agua porque era sangre, y los hebreos hasta le daban tragos bolleros, decía mi abuelita. Decía, hasta te entró el gaznate. O sea. Entonces, la bendición de Dios está sobre nosotros. La bendición y la protección de Dios está sobre nosotros. Decía Raúl, a nosotros nos va bien hasta cuando nos va mal. Porque cuando nos va mal es la obra de Dios en nuestra vida que nos está enseñando o queriendo enseñar algo, y le podemos sacar mucho provecho de los tiempos malos, pero tenemos que trabajar, y de esto vamos a hablar un poquito en esta mañana, si Dios nos lo permite, o en este mediodía. Y quiero que me acompañe abriendo su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versos 9 y 10. Vamos a leer primera carta de Pedro. Vamos a ver un texto que me parece que ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones, pero ahora vamos a tratar de verlo de una manera un poco diferente.
poco diferente. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Sabemos que esta carta Pedro la está enviando a los judíos que se encuentran dispersos por todo el mundo. Pero está aquí en el canon bíblico porque está dirigida para nosotros. ¿Okay? El apóstol Pedro nos está hablando, esto le habla el Señor al pueblo hebreo, pero nos está hablando a nosotros también. Por esto que quiero que lo tengamos bien presente siempre, ¿no? Que nosotros a través de Cristo Jesús pasamos a ser el pueblo de Dios también. Entonces nos está hablando a nosotros. Dice que nosotros somos un linaje escogido. ¿Okay? Es para nosotros. Pero antes de esto está hablando también para aquellos que no recibieron al Señor, que no quisieron creer al Señor. Dice nada más ahí brevemente, en el 7, dice: para vosotros pues los que creéis en Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. No me voy a meter, ni quiero tardarme mucho ahí, pero es necesario que lo hablemos nuevamente. Nosotros sabemos, hablando de escogidos, dice que fueron desobedientes, para lo cual también fueron destinados. Nosotros sabemos que tenemos la gracia de Dios en nuestra vida al haber sido escogidos, al haber sido guiados al arrepentimiento, y que Él mismo nos haya dado la fe para creer en el sacrificio de Jesucristo, y a través de esto poder entrar al reino de los cielos, poder entrar al reino de Dios. Por eso dice, hablando de aquellos, ¿no?, que fueron destinados para ser desobedientes, pues hace la diferencia entre ellos y nosotros, ¿no? Dice: mas ustedes son un linaje escogido. Vamos a estar ahí. Nada más que quisiera antes de esto, que fuéramos a Números capítulo 32, porque quiero que leamos algo que está ahí, que me parece bonito. Vamos a leerlo. Es algo que está pasando aquí. El título, pues, de esta plática es la misión de los redimidos. Hay una misión para aquellos que hemos sido redimidos. Tenemos una labor, una obra que hacer. Por eso quiero que leamos esto. Ya está ahí en Números 32. Voy a leer, usted siga con su vista. Dice: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vinieron a la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron con Moisés y el sacerdote Eleazar, y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esa tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Estas tribus es antes de pasar el Jordán. Ellos están viendo que la tierra que está al oriente del Jordán es una tierra muy fructífera, es una tierra buena, es tierra de buenos pastos, y ellos se dedican al ganado. Entonces hablan con Moisés y le dicen: oye amigo, mira, déjanos estar aquí en esta tierra, ¿no? Pues ¿para qué nos pasamos del otro lado?
aquí ya está bien, allá les va a quedar más para que la repartan entre las demás tribus. Pero entonces es lo que le están diciendo. Y vamos a ver lo que les responde. Verso 6. Respondiendo Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, dice, les hace la pregunta: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedáis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado el Señor? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Bernea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira del Señor se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron a Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que habían hecho mal delante de Jehová. Y he aquí vosotros habéis sucedido este lugar desde vuestra prole, de hombres pecadores, para añadir aún la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. Le está recordando lo que sucedió, y que nosotros lo recordamos. Cuando llegaron a Cades Bernea, en lugar de pasar y tomar la tierra como Dios les había dicho, esto es lo que hicieron, fue que mandaron 12 espías. 12 espías. Y de aquellos 12 espías, cuando regresaron, pues 10 de ellos regresaron con muy malas noticias, ¿no? Desalentando al pueblo. Solamente Josué y Caleb fueron los que insistían en que pasaran, ¿verdad? Porque ellos habían puesto su fe en lo que el Señor decía, y los otros habían puesto, estaban caminando por lo que habían visto sus ojos, ¿no? Los gigantes, las ciudades amuralladas, todo lo que habían visto. Y por eso el Señor los hizo caminar 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Y le está diciendo a de Rubén y de Gad: no, es que si ustedes se quedan aquí, vamos a provocar nuevamente la ira del Señor, y van a andar otra vez dando vueltas otros 40 años. Pero estos hombres, fíjense lo que proponen. Dice: entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en el lugar, y nuestros niños quedarán en las ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Ahí en Deuteronomio, cuando el Señor les dice que pasen y que posean la tierra, la palabra que usa ahí para poseer no es de que toma así como un regalo, es un regalo de Dios, pero les va a costar trabajo. Van a tener que luchar porque van a tener que entrar a la tierra, y es una tierra que está habitada por pueblos, bueno, no son extranjeros, son los que están ahí en ese momento en la tierra. Y estos israelitas van a tener que entrar y van a tener que luchar. Les va a costar trabajo sacar a la gente que está ahí. Y estos dicen: no, espérate. Si tú nos das esta tierra, nosotros vamos a edificar aquí para nuestro ganado y casas para nuestros hijos. Vamos a dejar a nuestros hijos aquí en paz, en reposo, disfrutando de la bendición. Pero nosotros vamos a ir y vamos a luchar junto con nuestros hermanos hasta que cada uno de ellos posea la tierra que Dios le ha dado por herencia. Podemos seguir leyendo, ¿no? Y esto, bueno, pues le parece bien a Moisés. Dice: ok, si lo van a hacer de esta manera, pues adelante, ¿verdad? Y les da la tierra, y las familias, los hijos, las mujeres, la familia de estas tribus se quedan del otro lado del Jordán, no cruzan el Jordán, y ellas ya reciben su tierra ahí por herencia. Ellos empiezan a disfrutar ya de las bendiciones
de las bendiciones del Señor. Y están en paz. Mientras los hombres cruzan el Jordán con las demás tribus y van a luchar, van a pelear hasta que cada tribu tenga su herencia. Y así lo hicieron, ¿no? Vamos al verso 33. Dice, así Moisés y a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Seón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades, sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y estos hombres no regresaron, o sea, les dio esa tierra, se fueron y no regresaron hasta que cumplieron la promesa. Y la vamos a ver ahí en Josué capítulo 22. ¿Está? Dice, entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gadaditas de la media tribu de Manasés y les dijo, ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová nuestro Dios. Ahora pues, Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido. Volved a regresar a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, os ordenó que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos los caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y me dirás, ¿y qué tiene que ver todo esto con lo que nos está hablando acerca de Pedro, no? Pues simplemente una razón bien importante que tiene que ver con el subtexto de Pedro. Vamos nuevamente para Pedro ahí, por favor. Porque aquí hay algo que el Señor está haciendo. Primero dice, lo que estamos leyendo es que el Señor nos escogió. Hizo una diferencia entre los hijos de desobediencia y nosotros que nos escogió para hacer algo especial con nosotros. Y vamos a ver primeramente cómo andábamos nosotros. Dice ahí la palabra de Dios que andábamos en tinieblas. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas. Entonces nosotros, dice aquí el texto bíblico, que nosotros en otro tiempo andábamos en tinieblas. Cuando nosotros éramos gentiles, cuando andábamos en el pecado, cuando éramos pecadores sin redimir, nosotros andábamos en tinieblas. Al menos eso es lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo, en el 3:19. Si lo vemos ahí rápidamente, Juan capítulo 3, verso 19. 3:19. ¿Ya llegó ahí? Amén. Ahí léamelo, por favor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bueno, nosotros andábamos en tinieblas, estábamos en tinieblas. Entonces dice ahí en el texto, dice que nos agradaba andar en la oscuridad. ¿Por qué? Porque nuestras obras eran malas. Y dice que no quiere, el que hace lo malo no quiere venir a la luz para que sus obras no sean
descubiertas. Entonces, en ese caminar, yo no sé tú, pero al menos andaba yo. Cuando a mí me hablaban de Jesucristo, cuando me hablaban de Dios, cuando me hablaban algo así, yo inmediatamente rechazaba cualquier mensaje. Todo lo que tuviera que ver con Dios, yo lo rechazaba. Porque de alguna manera yo sabía en mi interior que si yo aceptaba lo que me estaban predicando, lo que me estaban hablando, yo tenía que cambiar mi vida. Tenía que dejar las cosas negativas que yo estaba haciendo y tener que empezar a hacer cosas buenas. Entonces yo negaba el mensaje, rechazaba el mensaje y simple y sencillamente no aceptaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el tipo de vida que yo llevaba, aunque me hacía sufrir y sufría graves consecuencias por el pecado donde yo andaba, pero prefería andar ahí que tener un cambio de vida. Así que rechazaba todo lo que tuviera que ver con la palabra de Dios. Dice también nuestro texto que no éramos de su pueblo. Dice en el verso 10, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, porque el pueblo de Dios era Israel. ¿Sí está de acuerdo con eso? El pueblo escogido de Dios era Israel. Nosotros no teníamos absolutamente nada que ver con Dios, absolutamente nada que ver con Dios. El Dios era el Dios de Israel, no era de los gentiles. A nosotros se nos fue dado todas las huestes celestiales para que las adoráramos. Déjenme ver rápidamente si encuentro el texto que debe estar en Deuteronomio capítulo 4. Vaya para allá, por favor. Deuteronomio 4:15. Está hablando el Señor con su pueblo. Le está diciendo a Israel: guárdense pues mucho, o guarden pues mucho sus almas, o sea, tengan cuidado con su alma, pues ninguna figura vieron el día que Jehová habló con ustedes en medio del fuego. Le está recordando en el monte Sinaí. Dice, ¿qué vieron? ¿Vieron figuras? No. Entonces cuidado, para que no se corrompan y hagan para ustedes escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo ejército del cielo, seáis impulsados y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido ¿a quiénes? Fíjense qué cosa. El Dios, el único Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso, era solamente Dios de Israel. Y todo lo que no era Israel, ¿cuáles eran sus dioses? No son las imágenes de hombres, las imágenes de cuadrúpedos, las imágenes de reptiles, ¿no? Las imágenes de peces, la adoración en el sol, la luna, el dios Ra, ¿no? Entonces, todo el gentilismo estaba dedicado a la idolatría. Y el Señor dice, no, momento, ustedes no van a adorar eso, ustedes me van a adorar a mí. Y como dice el Señor Jesucristo ahí en Juan capítulo 4, que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no con figuras, no de ninguna manera, porque Israel cuando estaba en el monte Sinaí no vio ninguna figura. Dios es espíritu. Entonces dice que no éramos pueblo. Nosotros no éramos el pueblo de Dios. Fíjense bien en esto. Fíjense bien en esto, mi hermano. Aunque usted y yo teníamos una religión antes de venir a Cristo Jesús,
Pero el Dios de Israel no era nuestro Dios. Hermano, yo creí en Dios. Sí, usted creía en Dios. Pero no era su Dios. Fue hecho nuestro Dios cuando Él nos adquirió. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Porque en ese momento, cuando nosotros le recibimos, cuando creímos en Él, entonces recibimos el derecho, la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Y ahora pasamos a ser su pueblo, sus hijos, su familia. Pero antes de esta confesión, producto de la fe que surge del interior de nosotros, viene de Dios, nos la da para que nosotros creamos en el sacrificio de Jesucristo. Porque dice, a los que creen en su nombre, dice Juan, a los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesús. ¿Y qué quiere decir Jesús? Salvación de Dios. La salvación de Dios. Jehová salva. Yeshua. Jehová salva a los que creen en este nombre, que a través de este varón, como el Mesías, viene la salvación de Dios por la fe en Él. Entonces en ese momento pasamos a ser pueblo de Dios. Antes no, aunque usted creía en Dios. Ahí dice, ¿no? Ahí dice. Entonces tenemos esta grande bendición. No como aquellos que eran incrédulos, ¿verdad? Aquellos incrédulos pues se quedaron allá patinando. Aquellos va a llegar el momento en el cual, ¿verdad?, el amor de Dios, que también hemos visto, el amor que es eterno de Dios. Eterno, ¿qué quiere decir eterno? Que dura para siempre. Pero también no hemos visto que el amor de Dios tiene caducidad. Ronaldo. ¿Pues no es eterno? Sí es eterno. Es eterno para sus hijos. Es eterno para su pueblo. A ese el que le dijo, con amor eterno te he amado. Pero aquellos que no son hijos de Dios, el amor eterno de Dios tiene fecha de caducidad. Porque el día que el incrédulo se muere, ese día se va a brincar como chapulín en el comal. Ese día se acabó la gracia de Dios en su vida. Pues no, la gracia de Dios es eterna, sí es eterna también, la gracia salvadora. Pero la gracia común tiene fin. Porque en el momento que se muere, se acabó la gracia de Dios. Y ahí en adelante, la ira del Señor sobre él. No se quede callado, así tan serio más bien, porque me espanta. Está muy guardado en el corazón. Entonces dice que nosotros no éramos pueblo. Pero ahora somos pueblo de Dios, hijos de Dios. Antes, estábamos haciendo lo que éramos hijos de ira, ¿no? Hijos de ira. Vemos en Efesios capítulo 2, versos 1 y 3, 1 al 3. Es necesario que le diga esto, ¿eh? ¿Quiénes éramos? Aunque ya me adelanté, ya les dije quiénes somos, ¿eh? Efesios. ¿Por qué no encuentro rápido aquí? Oye, me hace falta leer más la Biblia. 2, 1, 3. También textos ya muy conocidos de nosotros. Dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos, ¿cómo? Muertos. ¿Por qué muertos? Porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Si era pecador no redimido, estaba muerto. Aunque caminaba y respiraba y comía y bebía, pero espiritualmente estaba muerto. Delitos y pecados en los cuales anduve, deje hablar de mí.
anduve en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Este mundo está bajo qué? Bajo la autoridad del chamuquín. ¿Ok? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quién? En los que decidieron obedecer, ¿verdad? Estábamos ahí en Primera de Pedro. Ahí sigue operando este espíritu maligno. Ahí están bajo la influencia. Ahí siguen en las tinieblas. Ahí vas y les hablas del evangelio y corren, ¿verdad? Como cuando las alimañas, cuando les prendes un foco en la oscuridad, corren rápidamente las cucarachas y los gusarrapos y todo eso, ¿verdad? Así siguen todavía. Así andaba yo. Dice, entre los cuales también anduvimos todos nosotros, vivimos en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos reservados para la ira de Dios sobre nosotros. En Juan 8:38 está hablando de quiénes son los que hacen todo esto, ¿no? Jesús está diciendo de quiénes son hijos. Juan 8:38 dice, vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Y en el 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces éramos hijos de el chamuquín. Y no nos dábamos cuenta, ¿eh? Dice, la ira es una antigua palabra que se define como rabia e indignación profunda. Rabia se define como un desagrado que conmueve y ofende con un fuerte antagonismo por un sentimiento de dolor o insulto. Indignación se define como una rabia recta provocada por la injusticia y la vileza. Esa es la ira. Y la palabra de Dios dice que Dios tiene ira. Es uno de los atributos de Dios. La ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Fíjense qué cosa. Oye, hermano, entonces ¿Dios tiene ira? Sí. Sí. Pues no, que Dios es amor. Sí. Y por amor deja su ira caer. No es como yo. Yo cuando me pongo iracundo hago tonterías. Dios no. Dios derrama su ira, pero con un propósito bien definido. Bien definido. Generalmente, cuando no es para juicio, es para guiar al arrepentimiento. Porque cuando ves el juicio sobre otro, ¿le piensas? No. Cuando vemos la ira de Dios sobre alguien, sobre algo, somos movidos al arrepentimiento, al menos a pensarle, ¿no? ¿Se acuerdan que hace unos 15 días estábamos viendo cuando el terremoto ahí en Oceanía? Cuando el temblor ese ahí en una isla, ¿cómo se llama? ¿En Haití? ¿Fue en Haití? Una isla pequeña, ¿no? Que está dividida entre dos pueblos. Uno es dedicado a la magia negra y al vudú y no sé qué tanto rollo. Y la otra mitad de la isla, aleluyos. Y resulta que el temblor vino y sacudió fuerte y tiró casas y hizo destrucción y no sé qué tanto, del lado de los que practican todo eso. Y del lado aleluyo no pasó nada. Y aunque salen las noticias,
Pues los medios de comunicación, ellos van sobre su negocio y no le dieron mucha importancia a eso. Pero son cosas para ver, para meditar y para reflexionar. ¿Por qué aquí sí? ¿Por qué acá no? ¿Bienaventurado qué? La nación cuyo Dios es. Bueno, ok. Entonces vamos a ver ahora lo que sí somos, en lo que nos convirtió a Él. Vamos a ver ahí en Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Bueno, desde el 9. Dice, cantaban un cántico, un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, ¿con tu sangre qué? Nos has redimido para Dios. ¿De qué? De todo linaje, o sea, de todo tipo de personas, de toda familia, de toda nación. De toda nación. Lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Fíjese con su sangre. ¿Qué quiere decir sangre? O cuando la Biblia nos habla de la sangre de Cristo, ¿de qué es lo que nos está hablando? Del sacrificio. Del sacrificio del Señor. No está hablando del líquido hemático que emana de una herida, no. Está hablando del sacrificio, de la muerte de Cristo. Su sangre. Nosotros vamos a esto que vamos a ver ahorita, fuimos hechos por eso, por haber creído en el sacrificio de Él. Dice primero que somos linaje escogido, ahí en Pedro. ¿Estamos en Pedro? Bueno, dice que somos linaje escogido. Cuando habla de linaje nos habla de familia o nación, ya lo leímos aquí en Apocalipsis, ¿no? Somos un linaje escogido. Cuando de pronto hablamos acerca de la salvación, hablamos de vida eterna, hablamos de redención, hablamos de eso, de pronto podemos dar por hecho que absolutamente todos nos vamos a ir con el Señor. Sabemos que no es así. Eso lo sabemos de antemano. Dice el linaje escogido. Dios nos ha escogido a nosotros entre muchas naciones. Entre muchas naciones. Yo quiero que pongamos atención en esto, mi hermano, porque de pronto, a mí me puede suceder, y he platicado con otros varones que también les ha sucedido, que de pronto somos dados a olvidar de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Y cuando olvidamos de dónde venimos, de pronto podemos perder o aminorar el valor de lo que el sacrificio de Jesucristo tiene, o de lo que Él hizo por mí. Si yo me olvido de eso. Dice que me escogió. Yo le he platicado a usted de cuando yo estaba muchachona allá y andaba yo de travieso. Como algunos de aquellos amigos con los cuales yo me juntaba, de pronto llegó un momento como que ya llegó un punto donde la gente ya estaba cansada de nosotros, que éramos traviesos, y empezó a tomar justicia por su propia mano, como está sucediendo ahora por muchos lados, ¿no? Que andan linchando por ahí gente. Bueno, algo así sucedió por aquel entonces. Estoy hablando de hace unos buenos años.
Y la gente empezó a tomar la justicia por sus propias manos. Y algunos de mis amigos llegaron a quitarles la vida. Y después de algún tiempo meditaba yo en esto. Bueno, ¿por qué a mí no? Si hubiera un poquito de los más traviesos, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a otros que eran más tranquilitos? Algunos que de pronto ni nada que ver, nomás ahí porque se juntaban con la pandilla, tuvieron esta triste suerte. ¿Y por qué yo no? Y así poder pensar en muchas cosas, ¿no? ¿Por qué de entre tanta gente, por qué el Señor me tuvo que escoger a mí para salvación? ¿Por qué me tuvo que escoger a mí para vida eterna? ¿Por qué me tuvo que escoger a mí para perdón de pecados? ¿Por qué me tuvo que escoger a mí para que estuviera yo el día de hoy delante de ti? Si yo, ante los ojos de Dios, ante los ojos de algunos de ustedes, soy el menos indicado para estar aquí. Cuando estábamos en el ministerio de cárcel, estábamos en preparación y todo el asunto ahí con mi pastor Jaime y con Alberto, había un grupo como de 80 gentes que estábamos estudiando para el ministerio. Y un día se fue Jaime y Beto, se fueron para Colombia, creo. Y alguien tenían que dejar encargado en el grupo. Y tuvieron la graciosa broma, hicieron la graciosa de dejarme a mí al frente del grupo. Donde había egresados del Instituto Bíblico, y no solamente egresados que habían estudiado 3 años en el Instituto Bíblico, sino había varones que habían estudiado expreso para ser pastores. Y yo no rebuznaba porque las orejas no me habían crecido bien, pero ellos tuvieron la idea de ponerme ahí al frente, y obviamente tú te imaginarás la revuelta que se hizo ahí, ¿verdad? Como en los discípulos y los apóstoles de Jesucristo, los seguidores de Jesús. Pues, ¿quién va a ser el mayor, verdad? Pues este es el menos indicado, ¿por qué lo dejaron a él? Yo mismo me senté indigno de eso, yo no sabía, me daba pena, como me sigue dando pena estar delante de ustedes, porque de repente se me lengua la traba, digo una costra porosa, ¿no? Y me da pena, todavía. Pero el asunto es, ¿y por qué yo? Entonces, son cosas que a mí no se me deben de olvidar. Que es la gracia de Dios solamente la que hace esto. Un linaje escogido. Él me escogió. Dice Pablo, ¿de lo qué? Vil. Ya cuando lo veo por ahí digo, bueno, pues yo llenaba los requisitos, ¿verdad? Algo bueno hice. Dice que somos un real sacerdocio. O sea que somos sacerdotes. Él con su sacrificio y nos ganó y nos hizo sacerdotes, pero sacerdotes reales. Somos sacerdotes. No cualquier sacerdote. Sacerdotes reales. Al servicio del Rey. Al servicio del Rey de Reyes, para ministrarle a Él, para servirle a Él, para ofrecer sacrificios, que es el oficio del sacerdote. El sacerdote era un intercesor entre el pueblo, entre el pecador y el Rey de Reyes. El sacerdote ofrecía sacrificios, primeramente por él, por su pecado, y posteriormente rociaba la sangre del animalito al pueblo, en expiación por sus pecados. El sacerdote, ¿no?, que estaba para servir al Señor, ese sacerdote, ese sumo sacerdote, que una de sus funciones era entrar una vez al año en el lugar santísimo, ante la presencia misma de Dios,
la presencia especial. Porque recordemos que nosotros siempre estamos en la presencia de Dios. Aún el incrédulo está en la presencia de Dios, porque Dios se encuentra en todos lados, Dios está en todas partes. Él ve todo, Él sabe todo, Él conoce todo. Pero en esa ocasión el sacerdote entraba al lugar santísimo, en la misma presencia especial de Dios. Y ahora tú y yo podemos entrar a la misma presencia, a la presencia especial de Dios. Estamos delante de Dios, pero podemos entrar ministrando al Señor con nuestras oraciones. Podemos estar en el lugar santísimo, ahí en una manera bien especial. Y desde ahí podemos interceder y podemos ofrecer sacrificios por nuestros hermanos. Interceder por aquellos que están perdidos todavía, por aquellos que no conocen al Señor, por aquellos de nuestro pueblo que están todavía perdidos, pensando en las cosas que están por venir, pensando en que el Señor está cerca, pensando en aquellos que se van a quedar. Y podemos estar intercediendo por ellos. Podemos estar intercediendo por nuestra ciudad. Esta ciudad tan bonita, tan hermosa, que está siendo carcomida, que está siendo destruida, que está siendo llevada al miedo, está a la angustia. La gente tiene ya temor de salir a la calle. Y nosotros podemos estar intercediendo. Somos una nación santa, pueblo apartado para Dios. Sabemos lo que es santo. Y el pueblo adquirido por Dios, dice también aquí, adquirido, redimido, comprada con la sangre y el sacrificio del Señor. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Redimido. ¿Qué quiere decir redimido? Comprado. ¿Cuál fue la moneda que se pagó por ti? Y todo eso lo hizo el Señor por nosotros y lo ha hecho. Y como dice el salmista, nos ha colmado de favores y misericordias. Yo te preguntaría, varón, mujer, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Cómo es tu vida el día de hoy? En comparación a lo que era antes de Cristo. ¿Cómo es tu vida? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar entonces no es gratis. Un propósito. ¿Qué dijo Efesios 2:8, 9 y 10? Por medio de la fe. ¿Qué más? No por obras, Para que nadie ¿qué? se gloríe. Porque somos ¿qué? Hechura suya para buenas obras. ¿Para qué? Para buenas obras. Entonces hizo toda la obra, nos rescató, nos redimió, nos hizo su pueblo, nos ha llenado de bendiciones, hemos alcanzado la misericordia, estamos grandemente bendecidos por el Señor, pero tiene una razón. Tiene una razón. No nos podemos quedar con esto que hemos recibido. Dice, todo lo que tú eres ahora
es con este propósito, para que vayas y anuncies las virtudes de aquel que te rescató de las tinieblas a su luz admirable. Ya dice como rapero, ¿verdad? Chaca, chaca. ¿No? Esa es la razón por la cual el Señor nos hizo así, para que nosotros vayamos y compartamos con otros. Por eso a la tribu de Rubén, de Gad y de Manasés les dio su tierra de una vez. Les dio la bendición, pero les dijo, ok, esta es bendición para ustedes, pero van a seguir trabajando. Sus familias, varón, tu familia está disfrutando de la grande bendición de Dios. Ya no están en el desierto, caminando en el desierto bajo el sol abrasador. Ya no están bajo las vicisitudes. Ya están en la tierra donde hay bendición de Dios. Ahí está nuestra familia. Esposas, hijos, madres, abuelas. Ya no están con la zozobra de dónde andará. Ahora tenemos un Dios, tenemos un Rey que suple todas nuestras necesidades. Tierras para alimentar el ganado. Imagínense ustedes a tierra, ¿no? Pues le quise que leyéramos eso. Una tierra de abundancia, ya no es el desierto. Hay agua, hay alimento, hay seguridad. Pero te toca, varón, nos toca, varones, levantarnos e ir y predicar esas buenas noticias. Nos toca ir aquí a todos, anunciar las virtudes del Señor. Esto nos toca a todos. Y también nos toca a todos ir y predicar el Evangelio. Anunciar las virtudes. ¿Qué es virtud? Dice, la palabra virtud como tal proviene del latín virtus y se deriva del vocablo latín vir, que significa varón. Vir Raúl, varón Raúl, que significa varón, hombre, pues se refiere a la cualidad del valor asociada a lo masculino, En este sentido, la virtud puede designar la fuerza, el vigor o el valor que una persona presenta ante determinadas situaciones, a pesar de lo que haya pasado. Esa es virtud. Que tienes todo en tu contra, tú permaneces firme y sigues adelante. Virtud. De allí también puede hablarse de virtud para referirse a la entereza de carácter de alguien. ¿De quién te acuerdas? De Jesucristo. Que aún estando en la cruz, y todos allá abajo estaban burlando de Él, Él se mantuvo y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bajo circunstancias adversas, Él siempre mantuvo el control, sus virtudes. Un Señor perdonador cuando todos estaban en contra de Él. Un Jesucristo misericordioso. ¿Se acuerda cuando el leproso se le acercó ahí en Marcos? Se le acercó un leproso y dijo, ¿qué quieres? Ten misericordia. Si quieres, límpiame. Y dice que el Señor tuvo misericordia de él. Misericordioso. ¿Qué es misericordia? Es la hermana de la compasión, ¿verdad? Compasión. Sufrir juntamente con. Jesús fue compasivo. Vio las multitudes sufrir. Vio las multitudes enfermas. Vio a los leprosos. Vio a la viuda llorar por la muerte de su familiar. Y fue movido a compasión. Y fue impulsado a hacer el bien. Sujeto a sus padres.
También Jesús, obediente. Obediente siempre. Y estas son las virtudes que tenemos que anunciar, entre otras, tú y yo. Tú y yo. Y de esta manera podemos anunciar el Evangelio. Por eso habla de virtudes. Porque fuimos llamados a parecernos a Jesucristo, a que el carácter de Jesús se refleje a través de nosotros para el mundo. Porque podemos predicar con la boca fácilmente. Pues nos aprendemos ahí las 4 leyes espirituales y las predicamos, ¿verdad? Pues tenemos que predicar las virtudes con nuestra propia vida. Dijo alguien, creo que fue Agustín, San Agustín, que dijo, necesitamos ir a predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Y si es necesario hablar, hablamos. Esto es ir a predicar un Evangelio con nuestra vida. Decirle al mundo que el Señor tiene poder para transformar vidas. Que Él puede hacer lo imposible. Y tenemos una herramienta fabulosa, hermano, para hacer esto. No completó con la caminata a San Juan de los Lagos, ya está allá. Y tenemos una herramienta fabulosa para hacer esto. Tenemos nuestra propia vida. Nuestra propia vida. Hermano, pero es que yo nunca hice, pues no necesitas haber sido grandes cosas, ¿no? El apóstol Pablo predicó con su testimonio y él hizo muchas cosotas así grandotas. Él simplemente sintetizó y dijo, yo era esto, esto y esto, pero ahora soy esto porque Cristo un día me alcanzó cuando iba yo al desierto, me tiró y ahí ya me transformó mi vida, me bauticé y seguí adelante. Es lo que le puedo decir a la gente, ¿no? Bueno, pues sin embargo aquí en la misma carta de Pedro nos dice algunas virtudes. Miren, vamos a leer rápidamente. En el verso 11 dice, hermanos, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué nos está diciendo? Diré el apóstol Pablo, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Abstente de los deseos carnales y dale vida a los espirituales. En el verso 12 nos habla de una buena conducta, de un buen testimonio, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras obras. 13. Por causa del Señor, ¿qué? Y Él nos está dando ejemplo. ¿Jesús lo hizo o no lo hizo? ¿Jesús lo hizo o no lo hizo? Jesús vivió bajo la autoridad de sus padres, ¿cuántos años? 30 años. ¿Usted se imagina eso? 30 años vivir bajo la autoridad de sus padres, dando buen testimonio. Por eso dice, sujétese a las autoridades. Él estuvo sujeto a las autoridades espirituales también. Él estuvo sujeto a las autoridades civiles también. Él no hablaba mal de sus pastores. Él no murmuraba de sus pastores, ¿no? Él no se pasaba los años, bueno, no había semáforos. Observaba la ley civil, ¿no? Su papá le decía, vente, vamos a darte la garropa y el cerrote y vamos a cortar esto y vamos a hacer muebles. Y ahí va Jesús.
No torcía la trompa, ¿eh? Me agarraste de cotorreo, ¿no? Para eso me quieres aquí, pues soy tu esclavo, ¿no? María le mandaba a hacer algo y no decía, ¿qué? Pues tú me trajiste porque tú quisiste, yo no quería venir, tú me trajiste, ¿no? O sea, no era rezongón. 30 años ahí, los chavos hoy ya crecen 12 años, van a la secundaria, ya se sienten adultos, ya se quieren ir de la casa si les dices algo, ¿no? Pero si te hacen como el hijo pródigo, dame los bienes que me corresponden, ponte a trabajar, ¿no? Ya me voy de la casa y agarran ahí la ropa y todo lo que les dan y ya se van. Y tú te pides una feria. Pues vete sin nada, ¿no? Ya no me mandes porque ya tengo 18 años. Ya puedo tomar mis decisiones. Ya tienes 18 años, pues ya ponte a trabajar. Ya mantente, ya sostente, ya paga una renta, ya paga que te laven la ropa, ya paga que tus zapatos. Ya eres adulto y eres mayor de edad. Y Jesús no hizo nada de eso. Él estuvo sujeto 30 años a papá y mamá. Y después de 30 años se bautizó, vino el Espíritu Santo sobre él y siguió trabajando. Ahora más que cuando era carpintero. Ay. Obediencia. Y una obediencia, mi hermano, que solamente llenos del Espíritu Santo podemos cumplirla. A mí me asombra mucho cuando, lo he comentado, cuando vamos al capítulo de Hebreos, donde habla de los héroes de la fe, de estos hombres que vivieron de tal manera, pues en su tiempo, predicando, sirviéndole al Señor, y cómo fueron masacrados, cómo fueron ellos pues muertos, ¿no? Cómo vivían algunos de ellos. Nos habla de Isaías que fue aserrado, otros que andaban cubiertos de pieles como Juan el Bautista. En fin, ahí nos habla de estos hombres de fe. Los mismos discípulos, seguidores de Jesucristo, todos fueron pasados por armas, fueron muertos, asesinados. Y esto solamente lo pueden hacer por una razón bien importante, porque el Espíritu Santo de Dios estaba en ellos. Porque es la única manera en que un hombre puede ofrendar su vida por Jesucristo. Dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y esto lo dice el apóstol Pablo cuando el saludo era salve César, ¿verdad? ¿No? Salve César, viva César por siempre. Era el Dios César. Y todo lo que estaba bajo la autoridad de César tenía que decir salve César. Y los aleluyos le contestaban al soldado romano, Cristo vive. Tráetelo para acá. Échatelo de leones a ver si delante de los leones dice Cristo vive. Y venía el león y le gritaba al león, Cristo vive. Solo por el Espíritu Santo. Porque él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el apóstol Pablo en Filipenses. Se humilló, se hizo obediente. ¿Te imaginas estar siendo mandado por alguien que tú sabes que es inferior a ti? Por alguien que tú sabes que no tiene la razón. Por alguien que sabes que es un tirano.
que te calles. ¿Cómo nos falta aprender, hermano? A mí. ¿Qué pasaría si en lugar de estar criticando tanto a nuestras autoridades, empezando desde el de arriba, no del mero, no, del preciso para abajo? ¿Qué pasaría si nosotros nos pusiéramos a orar e interceder por ellos? A la manera bíblica. ¿Qué pasaría? ¿Crees que tal vez nuestro gobierno sería transformado? Pues ahí lo dice, sí. Pero en lugar de orar e interceder por ellos, ¿tú te imaginas cuánta crítica llega? Y obviamente, pues tenemos lo que pedimos, ¿o no? Jesús se sujetó a las autoridades. Dice el apóstol Pablo que nos sujetemos a nuestros patrones, no solamente a los que son bien buena onda, ¿eh? Que te dejan descansar, que te dan tu aguinaldo, no. Que te dicen, oiga, ¿me podría hacer usted el favor? O aquel que te dice, hágalo. Dice, a los dos tienes que estar sujetos. Jesús sí es obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que como un cordero fue llevado al matadero. ¿Y qué? No abrió su boca. Un ejemplo, mi hermano. Y esas virtudes son las que somos llamados a predicar, a proclamar, a anunciar. Como cristianos tenemos una grave responsabilidad de mantener un buen testimonio delante de la gente, sea quien sea. Cuando estés aquí en la congregación y cuando no estés. Somos más responsables cuando no estamos en la iglesia que cuando estamos en la iglesia. Porque el testimonio es allá afuera, no aquí adentro. Yo estoy segurísimo, lo he hecho 1000 veces, estoy segurísimo que más de alguno de ustedes en este momento me está viendo un haz de luz aquí. Está diciendo, qué santo es mi pastor. Yo te diría como Raúl, no es santo, es Blue Demon, ¿no? Porque aquí me veo bien santo. Pero véame mañana cuando vaya al Cerezo 1000, que se me haga tarde. Yo le digo. Dice Raúl y Aldo, por eso no le pones pescadito a tu cara, a tu coche, ¿verdad? No, porque ahí se olvidó. No, mi hermano, es allá. Es allá. Donde tenemos que enseñar que somos hijos del Rey. Que efectivamente Él ha transformado nuestra vida. Que seamos tierra deseable. Que alguien cuando te vea te pueda decir, yo quiero lo que tú tienes. Que cuando esa señora que está pasando por situaciones difíciles con su marido venga a buscarte y que te diga, ¿qué hiciste para que el energúmeno de tu marido fuera una mansa oveja el día de hoy? O al revés, ¿verdad? Al revés, ¿verdad? Oiga, ¿qué hizo usted para que Se amansara. Que viole la obra. Porque aquí es más fácil que uno cambie, ¿eh? Aquí es más fácil que uno cambie. Pero tenemos que hacer eso, mi hermano, tierra deseable. A la gente se le tiene que antojar lo que nosotros tenemos. La
La gente tiene que creer en Cristo cuando te vea. La gente tiene que desear, que se le antoje, para que cuando le hables y le ofrezcas lo que tú tienes, lo reciban. Ya estamos descansando nosotros, mi hermano. Nosotros ya tenemos lo que queríamos, ¿sí o no? Ahora nos toca, como estas tribus, ir y predicarle a los otros, luchar por ellos, cuerpo a cuerpo, hombro con hombro, orar e interceder por esta ciudad, por aquellos que no conocen a Cristo, y seguir luchando y seguir predicando, hasta que ellos también tengan lo que tú y yo tenemos. Porque ¿cómo quedarnos de este lado, viendo el sufrimiento de la gente? ¿Cómo quedarnos aquí, cuando allá afuera nos están necesitando? Están las cárceles, están los hospitales, están tantos lugares que ahí podemos predicar. Y lo único que tenemos es ir y decirle a la gente que el Señor tiene un plan maravilloso para ti. Algunos dicen, no es cierto. Sí es cierto. El Señor desea que pases la eternidad con Él. El Señor quiere sanarte de eso. El Señor quiere liberarte del otro. Pero hay un problema. El pecado ha hecho barrera entre Dios y nosotros. Pero hay solución. Y la solución la tiene Jesucristo. Dios a través de Jesucristo. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Hay solución. Tráigale su vida a Cristo, amiguito, amiguita. Y empecemos a disfrutar de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Hermano, no fue gratis lo que nosotros recibimos. Fue gratis. Pero ahora tenemos que devolver lo que hemos recibido. De gracia recibimos, de gracia demos. Allá afuera hay mucho trabajo. Y que vengan los tiempos malos. Que vengan los tiempos malos. Si nosotros seguimos bajo la cobertura del Señor en obediencia, acuérdese, en Egipto llueve, aquí hay bendición de Dios. Porque hasta lo malo es bueno. Dios le bendice, mi hermano. Gracias.